Además, la palabra acupuntura tipológicamente es aguja y punción, o sea, no añade ningún matiz esotérico. Al final es el camino que yo he necesitado para creerme más la acupuntura. Que sea vejiga 43 o vesícula biliar 47 es lo de menos, es como conocer otro idioma y saber en cuál manejarte en función de con quién hables y de lo que busques. Y me dice, ¿pero por qué me introduce tanto la aguja? Claro, y no utilizaba las agujas de 100 ni de broma, no sabía ni que existía la de 100. Porque trabajar el nervio supone trabajar el sistema inmune, porque el nervio tiene receptores inmunitarios. Y quiero decir, es que te quiero, entre comillas, joder la vida, porque al final la hormesis es el que friolero, frío. Uno de los factores que más limita el rendimiento deportivo es el aumento de temperatura. Y las zonas del cuerpo por donde el cuerpo disipa más calor es la palma de las manos y la planta de los pies. Que cuando estudié PNI dije, la medicina china va a salir vapuleada. Yo no sabría lo que sé si no hubiera dado clase ni de medicina china ni de sistema nervioso. Yo he tenido alumnos de llorar, de decir, es que me has cambiado. Ninguna técnica va a ser 100% efectiva nunca y siempre va a haber un porcentaje de pacientes que la idea es que sea lo menos posible, que no van a mejorar. Entonces yo transmito pasión, porque es lo fundamental, porque creo en lo que hago y es algo muy personal. Antes de empezar con el capítulo de hoy, queremos compartir contigo un regalo que Alejandro Rubio, uno de los invitados del programa, tiene para ti. Emprender en fisioterapia es complicado. Desde la carrera no nos enseñan mucho, la formación es escasa y la competencia alta. Por ese motivo, del 2 al 6 de septiembre, Alejandro ha organizado la Semana del Fisio Emprendedor. Una semana con clases completamente gratuitas sobre temas relacionados con el emprendimiento en el mundo de la fisioterapia. Es más, yo personalmente voy a asistir como ponente en una de sus clases, así que va a merecer muchísimo la pena. Seguro que sí. Sí. Si quieres conseguir tu plaza gratuita en la Semana del Fisio Emprendedor, haz clic en el enlace en la descripción. Ahora sí, vamos con el capítulo de hoy. Hola a todos, bienvenidos al Cajón Desastre de la Fisioterapia. Somos Noé Marqués. Y Gerard Berenguer. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Hoy traemos muchas noticias, muchas cositas nuevas. Venga, que tienes ganas tengo muchas ganas de sacar. Primero de todo, bueno, vamos a estar en Fisio Expo. A esto no te lo había dicho, ¿eh? No lo sabía. No Qué lo sabías, sorpresa. ¿no? Bueno, el último fin de semana de septiembre estaremos en la Fisio Expo haciendo unos cuantos capítulos. Sí, entrevistas muy top, la verdad. Sí. ¿Quieres decir algún invitado? No. Se pueden decir, pues yo los voy a publicar. Pues nada, pues dilo. O sea, los voy a ir publicando. Es que mi opinión no sirve para nada. Bueno, tendremos a José Vicente Grau, que es el creador de la técnica NFD. Tendremos a Palomeque, que es osteópata. ¿A quién más tendremos? Carolina Sebastián, experta en suelo pélvico. Y invasiva. Invasiva también. Tendremos a Fran Santana, que saca pues una formación muy top en hombro. Sí. Miguel Moreno y bueno, y más gente. O sea que va a ser súper top. Y también queríamos anunciar, ya que no tenemos patrocinador, pues nos autopatrocinamos. ¿Cómo te gusta decir, no? Ya, pues es que a ver si alguien me patrocina alguna vez, porque es que es ridículo ya. Physiocross Academy va a sacar un curso de neuromodulación percutánea online. Y está quedando súper chulo. Y en principio, si todo va como tiene que ir, saldrá en septiembre. O sea que ya os iremos informando por redes sociales. No quería yo que pusiera fecha, ya me está metiendo presión, pero bueno. Bueno, lo tendremos. Para septiembre lo tenemos seguro. O sea, tenemos todo el verano por delante. Bueno, todo. Bueno, en fin, lo que queda. Lo que queda de verano. ¿Quieres Perfecto. anunciar algo más? No. Yo con eso ya estoy contento. Quería anunciar eso. Ay, Bueno, sí, que nos sigan en YouTube. Por favor, suscribiros. Eso. Pues nada, hoy tenemos un capítulo muy guay. Sí. Tenemos la suerte de tener un fisioterapeuta, pero también gran amigo aquí hoy, en Barcelona. Sí, un súper amigo. O sea, yo Sí. lo considero ya casi de la familia. O sea que... Yo hoy voy a hacer una cosa un poco atípica. Juan, antes de presentarte te tengo que hacer una pregunta, ¿vale? O sea, cuando una persona estudia fisioterapia, es fisioterapeuta, ¿no? Cuando una persona estudia medicina tradicional china, es acupuntor. Cuando estudias PNI, eres penellero. Penellero. La verdad es que nunca me lo había planteado. No sé. No sé. No puedo bautizar, ¿no? Lo respondemos en el siguiente capítulo. Sí. Lo tengo que buscar, ¿no? Penellero. Se lo podemos consultar a ChatGPT. ¿no? Vale. Sí. Vale, es que Juan siempre empieza sus formaciones con chistes así y entonces... Claro, queríamos empezar el capítulo con un chiste. En el nivel, para poner el nivel claro y luego ya a partir de ahí... Y a partir de ahí empezamos. Vale. O sea que ya lo puedes presentar. Vale. Si quieres. Hoy está con nosotros Juan Miñano, él es fisioterapeuta, acupuntor, especialista en PNI, ¿vale? Y creador de la técnica electroneuroacupuntura. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy a gusto. ¿Cómo estamos? Genial, ¿Bien? en casa. ¿Bien de resaca de post-curso? Sí, está siendo un curso tranquilo. O sea, intenso, pero... Bueno, es un grupo reducido, Sí, o sea, es más fácil de llevar también, sí, ¿no? Un poquito. Muy bien, me da gusto. O sea que guay. Para empezar un poquito, Juan, cuéntanos en qué consiste la electroneuroacupuntura. A
La electroneuroacupuntura hace hincapié en la integración entre electroacupuntura y neuromodulación, o sea, la podríamos englobar entre todas las técnicas de fisioterapia invasiva, pero como yo siempre digo en las formaciones, al final integra muchas más cosas. Al final es un resumen de mi experiencia personal y profesional de estos 21 años ya de que terminé la universidad, que cada vez que lo digo digo, no lo digas, pero digo, bueno, así sueno como, ¿no? Como más, ya, sí. Con más experiencia, pero a la más vez dices, pues experiencia. ya, este es un carca ya, pero bueno, las dos caras de la moneda. Bueno, está metida en una batidora toda la experiencia profesional y personal y un poco el camino que yo he seguido a nivel clínico, a nivel formativo, para llegar a un punto en el que yo me siento fiel con lo que siento trabajando, ¿no? No solo es invasiva, porque también hay conceptos de osteopatía, de inducción miofascial, de terapia manual más clásica y cosas más de estilo de vida, como de PNI. Entonces, todo eso metido en una batidora, pues es verdad que el concepto, el nombre es electroneuroacupuntura, hay que ponerle un nombre reducido, Sí. pero hay mucho más, que sobre todo es una técnica basada en la integración y una técnica dinámica que si pienso hoy en 2024, como era en 2016, es muy diferente, porque yo he cambiado a nivel personal, he cambiado a nivel profesional y vas acumulando experiencia y eso se repercute en la técnica. Hay una cosa de la formación que me gusta mucho y es que como que sacas mucha evidencia de la acupuntura, ¿no? Que muchas veces se la trata de pseudociencia y justo estaba leyendo un artículo en el Sevier hoy que, claro, reivindicaba un poco eso porque al final en PubMed había en el 2018 como 30.000 artículos de acupuntura donde analizaban metaanálisis y demás y que daba pues que sí, que tenía buenos resultados y que igual no tendría que llamarse pseudociencia, ¿no? Y tú ahí pues aportas un poco de luz en ese sentido. Sí, yo siempre lo digo, además la palabra acupuntura etimológicamente es aguja y punción, o sea, no añade ningún matiz esotérico ni energético, o sea, que realmente todas las técnicas que hacemos con aguja parten de esa base. Luego es verdad que el problema, que también lo hablabais vosotros en otro podcast, el problema de la regulación, ¿no? Porque en España no está regulado hasta un mínimo de acupuntura, ¿no? Entonces al final eso es un problema, pero yo siempre lo digo, en las formaciones, en los apuntes hay un montón de artículos, yo voy añadiendo artículos porque me los voy encontrando y de verdad que no lo digo en los cursos y no es falsa humildad ni demás, pero no me siento un día a la semana ni dos a buscar artículos a posta, o sea que es que son artículos que de alguna manera llegan, de vez en cuando busco, pero que están muy accesibles, muy bien hechos. Hay artículos que en clase me da especial ilusión compartirlos porque algunos me lo recomiendan compañeros que dan clase de neurociencia, que son de otro mundo totalmente aparentemente muy alejado de la acupuntura y me dicen, mira Juan, ¿qué artículo de el impacto de la acupuntura en el túnel carpiano, del nervio mediano, la corteza somatosensorial? Y son artículos que no tienen nada que ver en principio con un sector de acupuntura y te lo recomienda gente muy top en otra disciplina que está mucho más cercana de lo que parece de la acupuntura. Sí, yo realmente la primera vez que escuché hablar de ti y de la electroneuroacupuntura, bueno, yo era muy reacio a la acupuntura, yo creo que como muchos fisios. Y bueno, al final todo el mundo me lo recomendaba y fue cuando contacté contigo y decidimos montarlo aquí en Barcelona. Casualidades de la vida, o sea, fue montarlo en Barcelona y el fin de semana anterior se montó como un grupo así de fisios de invasiva y acabamos en Madrid haciéndolo también. Y a mí la verdad es que me voló bastante la cabeza, pero sobre todo lo que comenta ella, ¿no? Que es como que todo lo valoramos como muy esotérico, ¿no? Y llegar a tu curso y ver la integración esa tan grande que has hecho y que hay tantos estudios científicos que van validando todo lo que vas comentando, y encima lo que me parece súper complejo es lo que has conseguido de llevar la acupuntura a un nivel terrenal. Que eso realmente es complejo cuando empiezas a hablar del yang tal y el chi tal y... Claro, a mí se me va, ¿eh? O sea, a mí me alucinan los alumnos cuando vas preguntando y te dicen corazón tal o vejiga, porque a mí es que no hay manera que se me quede. Pero poder ponerle una relación de pues lo que sería pues vejiga tal con el nervio tal, buah, o sea, es increíble empezar a entender pues que los chinos eran muy inteligentes realmente y que consiguieron hacer esos meridianos y con un sentido realmente. No sé cómo lo hicieron, cómo lo consiguieron, pero que al final que se asemeje tanto a la anatomía humana es muy curioso. Al final es el camino que yo he necesitado para creerme más la acupuntura, porque yo aunque dé clase de acupuntura y dentro de la fisioterapia invasiva sea un poco la tendencia de los raritos, ¿no? De los holísticos, Sí. pero yo soy muy racional y yo necesito formarme mucho en anatomía, en neuromodulación, en técnicas ecoguiadas, en disección, o sea, yo he necesitado ese anclaje a tierra para darle un sentido que me hiciera creerme más, que yo evidentemente ya me creía la acupuntura y enseguida empecé a dar clase de medicina china y ahí entre comillas me achiné mucho, pero había una parte de mí occidental que decía, con esto solo a mí no es que no me valga, pero necesito otro estímulo, desde mi mente, de mi experiencia, de mi educación, sin criticar solo la parte holística, pero yo, Juan Miñano, con mi educación, con mi cultura en este momento de mi vida, necesito
una traducción y un anclaje, y no fue difícil encontrarlo. Lo que pasa es que hay que tener la base de medicina china suficiente como para luego ver la anatomía y ver las relaciones. Y lo que decimos siempre en los cursos, el que sea vejiga 43 o vesícula biliar 47 es lo de menos. Es como conocer otro idioma y saber en cuál manejarte en función de con quién hables y de lo que busques. Y si sabes inglés, alemán, castellano, catalán, pues mejor, tienes más herramientas, podrás ir a más sitios, hablar con más gente y documentarte más. Y si solo sabes un idioma, pues solo sabes uno y ya está. ¿Tú cuando estudiaste la acupuntura, en la escuela que estudiaste, o sea, ya os explicaban que había una relación a nivel científico, o sea, que se estaban haciendo estudios, o realmente era todo como explicar lo que era la acupuntura pura sin relacionarlo con la ciencia? Sí, no, en las escuelas de acupuntura que yo conozco, la visión es muy tradicional, muy china, muy energética, de meridianos. Es verdad que yo ahora reviso los libros de la escuela donde yo estudié, sí que hay una ala de anatomía, pero que no te lo nombran en... Eso queda ahí, la visión es totalmente energética. O sea, te dan esa visión como más original, ¿no? Claro, pero bueno, un poco como los que hacemos osteopatía, ¿no? Sí. Que no te entran en estudios científicos y demás, te explican la esencia propia de la técnica y ya sí, está, eso ¿no? yo también tuve momentos de un poco de desconexión con la acupuntura, porque no encontraba esa explicación y luego fue en el camino un poco de... Yo antes había estudiado punción seca y de ir cambiando algunos abordajes de acupuntura, cambiando a lo mejor la profundidad, la oblicuidad y ver que cambiaba la respuesta y que a lo mejor mejoraba la eficacia. Decir, pues mira, esto tiene una base anatómica mayor, lo que decías tú antes, ¿no? Cuando estudias medicina china te dicen que los meridianos aparecieron un poco como de medio casualidad. Los chinos dicen que fue base empírica, fueron pinchando localmente donde dolía y luego fueron viendo que cambiaban ahí localmente, pero luego cambiaban cosas a distancia y fueron agrupando los puntos pues, por indicaciones parecidas. Pero yo eso sinceramente no me lo creo, porque luego ves la anatomía y dices es que es imposible que sea empírico y casualidad. Lo que pasa es que la cultura china ha sido siempre muy reservada de compartir conocimiento y más con occidentales, porque para ello la medicina china es algo cultural, filosófico y que los occidentales estudiando medicina china en parte está faltando un poco a lo que se debería hacer según ellos y para mí me han dado las cosas a cuentagotas, ¿no? La base de la medicina china, igual cuando estudian los 5 elementos. Ellos dicen que fue por observación de los fenómenos naturales en las diferentes estaciones del año y que fueron agrupando las esferas funcionales. Y luego estudias el elemento metal y cómo tiene relación sistema inmune, piel, intestino, el páncreas con el músculo. Y dices, es que luego lo estudian en PNI, hablando de insulina, de lectina, de intestino permeable y tal, pero es que es lo mismo. Y dices, no es observación de la naturaleza, y qué casualidad, o meridianos y pinchar aquí ve que cambia de distancia, que no mucha casualidad, ¿no? Sí, y la aguja en acupuntura, en lo que es tradicional, se introduce mucho, o sea, es parecido al método que tú utilizas o realmente queda bastante superficial. Sí, son mucho más superficiales. De hecho, yo cuando empezaba con esto y a lo mejor iba a dar clase a alguna escuela de medicina china, me dice, pero ¿por qué me introduce tanto la aguja? Claro, y no utilizaba las agujas de 100 ni de broma, no sabía ni que existía la de 100. Ahora pienso en la de 100 o la de 120, digo, madre mía, claro, porque eso es una visión más energética. Entonces, en medicina china los meridianos hay un meridiano superficial y de ese meridiano superficial surgen ramas profundas, un poco como la idea de fascia superficial y fascia profunda que conecta con el órgano. Entonces tú haciendo ese estímulo superficial, como con la fascia con la mano, accedes a niveles más profundos. Según la acupuntura no hace falta profundizar tanto. Es como que ya a nivel superficial ya liberas realmente, claro, y ya está, ¿no? Claro. Pero a nivel anatómico, yo creo que el llegar a un nervio motor, un nervio sensitivo, a un plexo, pues es un poco la gracia de la técnica, claro. A mí con lo que más me voló la cabeza el primer curso, que no se me olvidará nunca, fue cuando abordamos la zona externa de la rodilla, que empezaste a poner puntos, ¿vale? Y bueno, nombrándolos como los nombras, ¿no? En chino. Inventándotelos. Sí, en plan, bueno, poniéndole letras y números. Sí. Y yo cuando acabaste dije, coño, si eso es el protocolo que utilizo yo para 15 de tobillo. Clavado, en plan, con el peroneo superficial, peroneo profundo, cogiéndolo en varios puntos y tú tirando la línea del meridiano diciendo, coño, es que si es que esto es lo que yo pincho, que cuando pongo el ecógrafo y lo pincho así. Claro. Sí. Y claro, te vuela la cabeza y entonces empiezas a relacionar todo y dices, ¡buah, qué heavy lo que hay aquí detrás!, ¿no? Sí. Y yo creo que quizás sea demasiado romántico de la medicina china, pero pienso que las cosas que todavía no hemos encajado porque no hemos mirado en la dirección correcta. Ya. O sea, que seguramente haya cosas que incluso en fisioterapia no hemos mirado, el sistema linfático, de cosas que a día de hoy no nos planteamos trabajar, igual que hace años no nos planteamos trabajar el nervio, y seguramente haya más relaciones que todavía no conocemos. Sí, bueno, ahora se empieza como a decir que lo que es el sistema vascular, pero lo que es la vena y la arteria es súper importante y quizá acabamos haciendo invasiva. Total, también, pincharemos la vena y la arteria, no sé sí, cómo, o un sí. órgano, a lo mejor entre unos años. Sí, porque hace años el sistema nervioso, pues eso, no, en fisioterapia no se le daba tanta importancia, era como más músculo, hueso, ligamento, tendón, y ahora es como, ¡pum!, nervio.
Y eso, a lo mejor pues el sistema linfático, el sistema vascular, pues reflota y encontramos cosas y similitudes con la acupuntura. Al Sí, final. sí. Hay un artículo de un compañero que va un poco en esta línea, Antonio García Godino, que habla de vasos perforantes y la relación con punto de acupuntura. O sea, que hay mucho detrás, seguro que todavía nos queda por, queda mucho por estudiar y por estudiar y por aprender aún. descubrir. Pues Sí, veremos dónde nos lleva. Para una persona que es fisioterapeuta, estudiar acupuntura, ¿qué le va a aportar más allá de tener herramientas para modular el dolor en cuanto a la valoración? A ver, yo, dentro de la acupuntura, un poco al terreno que yo me lo he llevado, sobre todo proponemos un protocolo, que siempre digo que no me gusta la palabra protocolo porque me suena como muy cerrado, tiene que ser así sí o sí, pero una propuesta con recursos terapéuticos que te permite abordar el sistema nervioso autónomo de una manera integrativa, ¿no? Con puntos, aparte de puntos locales, que esa es la primera gran ventaja para un fisio, incluso formado en ecografía, porque ya los puntos de acupuntura te dan referencias que te acortan el camino para palpar o para poner la sonda del ecógrafo. O sea, tú puedes abordar el nervio supraescapular, saber cómo hacerlo con ecografía, pero el punto de acupuntura intestino delgado, intestino grueso y te hace ir más directo, a lo mejor, que en vez de tener que hacer el barrido. O sea, que a nivel local ya te aporta una ventaja de referencias o de tips anatómicos para poner la sonda. Pero luego lo que hacemos es completar o redondear el tratamiento de neuromodulación con argumentos de acupuntura que están evidenciados y objetivados, ¿no? Con puntos distales que modulan el sistema nervioso autónomo, puntos auriculares por la estimulación del vago y el trigémino, puntos segmentarios, aproximando un poco el tratamiento de la raíz dorsal del nervio raquídeo, trabajar multífido, la cadena de ganglios simpáticos con puntos de acupuntura. Y luego yo creo que uno de los puntos fuertes que yo más orgulloso me siento es el abrir la puerta a la parte visceral, que creo que es algo que fisioterapia nos queda pendiente, que la fisioterapia está evolucionando mucho. ¿Y quién nos iba a decir hace 20 años que íbamos a tener la maquinaria, la ecografía, los métodos y las técnicas que tenemos hoy en día? Pero el tema visceral no está evolucionando prácticamente nada. Seguimos haciendo las técnicas de hace 15, 20, 30 años, de Barral, de Pilat, de osteopatía clásica. Y sin embargo, lo que yo siempre digo, cada vez más el dolor crónico va asociado a una disfunción visceral en el día a día, por cómo vivimos, por ese desajuste entre el sistema inmune, el contexto y el contexto que se dice en PNI, ¿no? Entre lo que somos genéticamente y cómo vivimos. Y el no aproximarnos a eso, por lo menos planteárnoslo, para mí es falta de la realidad clínica. Entonces, esa vía la abrimos integrando cosas de PNI, de medicina china, de acupuntura. Todas estas relaciones, al final, las detectas mediante la anamnesis mismo, ¿no? Entiendo. Sí, proponemos una anamnesis un poco por esferas funcionales, ahí metemos pues eso, los 5 elementos de medicina china, pero igual con un lenguaje muy anatómico, aproximando la PNI, e intentamos ver cuál predomina o cuál está más relacionado con la patología del paciente. Como siempre decimos en clase, egoístamente para nosotros es complicarnos la vida, porque para el fisio es más fácil, me duele el hombro, pincho el hombro, el supraescapular, como mucho te pongo un punto distal y ya seguramente ahí cambien cosas a nivel sistémico, porque trabajar el nervio supone trabajar el sistema inmune, porque el nervio tiene receptores inmunitarios, aunque no seamos conscientes, cambian cosas a nivel visceral, pero el hacer una análisis más integrativa o palpar puntos viscerales de acupuntura y ver cuál aparece reactivo, que son cosas que hemos hecho toda la vida, palpar puntos gatillos viscerales y poder sumar, o sea, no es abandonar lo que hago a nivel local, sino sumar e incluso a lo mejor no hacerlo en consulta y dar consejos de estilo de vida al paciente. Bueno, el tema del PNI realmente creo que está creciendo ahora, está aflorando bastante. Se está viendo también mucho en redes sociales, pero es que creo que realmente te da unos conocimientos que la fisioterapia está muy lejos en ese sentido. Y yo considero que se debería dar unos conocimientos básicos a nivel teórico de lo que es PNI a nivel de la carrera de fisioterapia. Porque de la carrera al final salimos con muchas dudas a nivel del sistema nervioso, pero también muchas dudas en conceptos más a nivel digestivo, ¿no? A nivel metabólico, que yo cuando te escucho hablar a ti, o sea, es que se me cae la baba, o sea, porque realmente digo, buah, es que me queda mucho por aprender en ese campo. Y lo que tú dices, cada vez se están relacionando más patologías crónicas de tejido con realmente problemas metabólicos, problemas viscerales. Y hostia, esa parte... Yo porque estudié osteopatía, hice visceral, pero bueno, lo que tú dices, se sigue haciendo el visceral antiguo. Pero esa parte de PNI creo que nos falta bastante. Y cuando escucho a gente como David Sánchez, por ejemplo, eso también hablamos en su capítulo sobre PNI, y ves cómo habláis y cómo os expresáis la gente que habéis estudiado PNI, y dices, ¡buah! Nos queda mucho. No, y que hacéis relaciones que en verdad, es que a nosotros se nos escapa seguro, porque es que, claro, ni vas a pensar que puede tener una correlación. Sí, totalmente. Lo bueno de la PNI es que es verdad que es muy compleja, o sea, es densa de estudiar, son 2-3 años de mucha ejes endocrinos, de hormona, de proteínas, pero luego hay una raíz común, que es lo que se llama la película universal de la patología crónica,
que es común a casi todos los dolores crónicos. Entonces hay una parte que es difícil equivocarse. O sea, si la patología crónica de hoy en día tiene que ver con un sistema inmune que está activo permanentemente, inflamando permanentemente por la necesidad de adaptarse a estresores crónicos que son muy diferentes a los que teníamos hace millones de años, como el frío, el calor, la falta de alimento, la falta de agua, los desafíos, la necesidad de adaptarse de manera aguda, pues sabemos que tenemos que quitar recursos a un sistema inmune que es egoísta, como se dice, ¿no? Que está inflamando continuamente. Entonces eso es común a todos, incluso no a los pacientes con dolor crónico. Yo siempre lo cambio como en vez de película universal de la patología crónica, película universal de la vida moderna, porque vivimos así. Sí. Ya no estamos expuestos a estresores agudos, sino a estresores crónicos que no te matan, sino que te enferman. Y por eso hay gente con 30 años con patología crónica. Entonces lo más fácil para salir de lo crónico es exponerte a lo agudo. Y ahí es donde entra el concepto de hormesis y de estilo de vida, que yo siempre lo digo en los cursos. O sea, si queréis estudiar PNI, perfecto, y para mí ha supuesto una antes y un después, pero por lo menos conocer el concepto de hormesis, conocer 3-4 cositas de estilo de vida, que es común a todo dolor crónico, pues es que seguramente con 2 o 3 cositas que pueda recomendar, los abordajes que luego vas a hacer en consulta van a ser mucho más eficaces, porque estás quitando recursos a un sistema inmune que está inflamando de manera antinatural al sistema. Y si sale de ahí, todo lo que hagas en consulta va a ser más efectivo. ¿Y el concepto de hormesis se estudia en PNI? Sí, aunque no es un concepto de PNI. Realmente la hormesis es un mecanismo adaptativo de todo ser vivo, evolutivo, de mejorar la adaptación a un estresor exponiéndote a ese estresor. Entonces tú exponiéndote a un estresor de manera aguda y de corta duración, mejoras los mecanismos adaptativos a ese estresor de manera crónica. Para la gente que nos escucha, que nos preguntan muchas veces los pacientes, sobre todo el tema de los baños con hielo, ¿vale? Que ahora está súper de moda en deporte. Siempre preguntan, bueno, va bien, pero ¿por qué funciona el baño de agua fría, ¿no? Y porque al final la gente se queda mucho con el concepto de yo me meto ahí, me desinflamo y punto, ¿no? Yeah. Y yo siempre les digo, no, es que hay mucho más detrás de todo este proceso. Claro. O sea, tú que has hecho PNI y dominas más del concepto de hormesis, ¿cómo explicarías un poco los beneficios que tiene hacer baños de agua fría o helada? Sí, bueno, realmente es exposición intermitente al frío o al calor. No tiene por qué ser frío o agua helada. Puede ser en invierno o darte un paseo más corta o sin camiseta a 0 grados. Eso también es exposición al frío, no tiene por qué ser con agua. Cualquier factor estresante, ¿no? Al final. Eso es. Entonces puede ser un factor térmico o falta de alimento, falta de agua. Entonces, sobre todo el frío, uno de los beneficios que tiene el frío es que parte de tu grasa blanca, el adipocito, que es proinflamatorio, se va a transformar en grasa marrón o grasa parda, que es la que termorregula, que es antiinflamatoria. Entonces, exponiéndote al frío, parte de ese proceso proinflamatorio se va a ir resolviendo, o por lo menos está yendo en contra de la inflamación. Vale. Entonces, aparte de mejorar la adaptación a un estresor como es el frío. ¿Un libro para recomendar sobre hormesis? A mí me gusta mucho Hijos de la Adversidad, de Antonio Valenzuela, ¿sí? Que además es un crack. O sea, yo te he hecho algún directo con él y le conozco. No le conozco personalmente, pero es una persona para escuchar, leer. Y además lo cuenta de un punto de vista muy autobiográfico también, ¿no? Porque pues él antes no ha sido PNI de toda la vida. PNI, yeah. ¿Cómo lo hemos llamado? PNI... Penellero. No ha sido penellero de toda la vida, entonces cuenta un poco desde su manera autobiográfica, desde su recorrido, un poco los cambios que él llevó a raíz de ciertos acontecimientos personales, y está muy bien, es muy accesible. O sea, no es un libro técnico, decir... Es lo que iba a decir, es muy ameno, es muy ameno. Rápido. Sí, nosotros lo tenemos en casa también. Sí. Yo me compré un montón de libros de... Y los leo yo. Sí. Él ha sacado otro de Activa tus mitocondrias, me parece que es, Antonio Valenzuela, y luego Rafael Guzmán, que es profesor también de PNI, de la escuela donde yo estudié, que tiene un centro en Córdoba que se llama Metódica, creo que es en Córdoba. También ha sacado un libro que se llama Tu cuerpo, tu hogar o algo así, o no me acuerdo exactamente, no quiero faltar. Ya estamos haciendo publicidad, no me pago nadie. O sea yo son libros que he leído y que incluso habiendo hecho 3 años de PNI me han aclarado conceptos de una manera muy accesible. Entonces yo, de hecho, a los pacientes algunos se lo recomiendo para que lean, y le mando algún artículo para que sepan lo que es la hormesis, y que no es decir, es que te quiero, entre comillas, joder la vida, porque al final la hormesis es el que es friolero, frío, el que es caluroso, sauna. Si te gusta mucho comer... ayuno intermitente, ¿no? Si tienes síndrome metabólico, diabetes, tienes que comer cada 3 horas, pues ayuno intermitente y ejercicio en ayunas. O sea, es justo lo que no quieres ver ni en pintura. Si tú eres muy caluroso, pues el frío no va a ser tu estímulo hormético, va a ser el calor, lo que te desafíe, lo que te incomode, porque la hormesis tiene que ser incómoda. Pero uno de los mitos de la hormesis es que desde el principio tiene que ser agua helada, por ejemplo. Pues uno de los lemas de la PNI, yo creo que es algo que a veces olvidamos, es el menor de los cambios marca la mayor de las diferencias. Entonces, si tienes a alguien, por ejemplo, que come 8 veces al día, no le vas a mandar un ayuno de 16 horas. Pues come 6, come 5, poquito a poco vas haciendo cambios, vas recompensándote por esos cambios que vas consiguiendo, que vas activando. Eso va a activar vía de dopamina, va a fijar tu información más en el hipocampo, va a activar vía de recompensa, y seguramente vayas cambiando otras cosas a partir de ahí. Es imposible hacer el megacambio en tu vida todo a la vez, y yo eso lo aplico mucho con los alumnos.
empezar a usar la técnica. Siempre se lo digo a los cursos, un poco de medio de broma, aunque sea mal. O sea, es imposible decir, yo hasta que no domine la técnica no lo voy a usar. Pues no lo vas a usar nunca, porque lo vas a dominar con la práctica. Bueno, al final es pasar a la acción. O sea, claro, eso es. Pero en cualquier campo de la vida, Claro. al final. Si tú no pasas a la acción, no avanzas. El dominar va a llegar con la práctica Sí. y con encontrarte ante la dificultad y descubrir tú mismo cómo superarla. Este año has ido a hacer el retiro de baño de agua fría. Me voy con Edu, que vosotros lo conocéis a Edu, Sí. que es un poco el más sano del grupo de Sí. docentes de ENA. Ahora últimamente hemos salido menos, pero sí, yo cada vez que puedo me... ¿Qué tal la A mí experiencia? me Muy apetece bien. un montón, la verdad que es algo que... Fíjate, yo soy bastante friolero. No es que sea friolero, pero yo me ducho con agua caliente hasta en verano, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, este año, no, el anterior, en Nochevieja, la mañana de Nochevieja, nos fuimos a la Sierra de Madrid a bañarnos. Me parece que estaba a 5 o 6 grados el agua. ¿Y cuánto rato estáis ahí dentro? Pues la primera vez lo he hecho 3 o 4 veces con Edu. La primera vez fue 3 minutos y quise salirme 28 veces. Y ese día yo estuve 28 minutos. Buah, El problema de eso es la cabeza, porque tú te metes y tu cabeza empieza a decirte, pero qué necesidad tienes, pero con lo que tú eras, que ahora mismo el día de Nochevieja por la mañana estarías tomando cervezas y ahora estás aquí con unos locos de PNI y la cabeza te dice, ¿para qué? Salte ya, y total. Entonces ese es el problema, la parte cognitiva. Entonces es la parte más difícil de manejar una vez. Y es muy gracioso, estáis ahí todos con la cabeza fuera y la mano fuera. Es ¿no? que cuando metas la mano, eso que también es una recomendación que se hace mucho. Uno de los factores que más limita el rendimiento deportivo es el aumento de temperatura. Y las zonas del cuerpo por donde el cuerpo disipa más calor es la palma de las manos y la planta de los pies. Por ejemplo, en rugby, en fútbol americano, se hace mucho el handschooling, en cubitos de hielo, Sí. y pones las palmas para bajar temperatura y aumentar el rendimiento deportivo. Pero justo si te metes en agua fría y metes las palmas, te baja más la temperatura todavía. O sea, cuando te metes en agua fría, como consejo, si alguien lo va a hacer, no metáis las manos, o sea, estáis Ya. destruidos. Nos Para lo cross- apuntamos para- como tip. Para CrossFit podríamos probar de inventar unos guantes que te enfríen las manos. Te mantengan frías las manos todo el rato. Sí, pues de eso hay cascos también para la cabeza, porque también por la cabeza se disipa mucho Ya calor. está inventado. En, Estaría guapo un casco para CrossFit. en Dacer Sí. hay uno de los pacientes tiene un casquito que lo meten en el congelador y se lo pone y baja la temperatura corporal y a partir de ahí puede empezar a seguir haciendo ejercicios. Pues a mí esto me iría bien, porque yo cuando me ahogo entre series, que me quedo ahí en el suelo medio muerto, poniéndome el casco, cada entre series, Pues igual me ganas. seguro. Se te enfrían las ideas. Se me enfrían las ideas, me quedo congelado en el suelo ahí. Igual te iría bien para enfriar un poco las ideas. Sí, la verdad que sí, la verdad es que sí. Lo comentábamos antes que primero estudiaste fisioterapia, luego acupuntura, creaste ENA y luego te metiste un poco en PNI. ¿Qué impacto tuvo en la técnica? La PNI. Pues fíjate, yo siempre lo digo también, que cuando estudié PNI dije, la medicina china va a salir vapuleada. De hecho, yo cuando te presentas un poco en PNI y demás, allí hay médicos, hay nutricionistas, hay odontólogos, hay enfermeros, hay de todo, y tú dices, bueno, yo soy fisio, tal, pero al final yo lo que más especializado es en acupuntura. Voy a ser el rarito del grupo, que sí que lo fui, por otras muchas razones. Pero me ha reforzado mucho la parte visceral de medicina. O sea, lo que me pasó con neuromodulación y las técnicas ecoguiadas a nivel de anatomía, con los meridianos, me ha pasado con la PNI a nivel de visceral. Vale, más O sea, me ha dado un lenguaje de insulina, de leptina, de ejes endocrinos, de cortisol, de dopamina, de serotonina, de todo esto que ha sido como... ¿Cómo validar, no? Sí, Más- para mí sobre todo. O sea, yo creo que cuando tienes ese conocimiento aumenta tu intención terapéutica. Y cuando tu intención terapéutica cambia, tu manera de trabajar cambia. Claro, es como de repente le das más importancia, crees más en eso. Claro, eso me pasaba con los meridianos. O sea, yo IG4, intestino grueso 4, cuando lo pinchaba como acupuntor, entre comillas, sin tener esa base anatómica, pues sí, regula el chi, no sé qué, el sistema, el wei chi, el yin chi, guay, es un punto muy importante. Pero cuando ves que confluye en radial, mediano, cubital, que modula los receptores TRPV, que dices, joder, con IG4, yo no lo pinchas igual, IG4. Entonces eso me pasa un poco cuando explico el elemento tierra. Pues no es lo mismo explicarlo solo con el concepto de medicina china, de decir, mira, leptina, insulina, síndrome metabólico, resistencia a la insulina. Ya, a mí eso me alucina cuando empezabas elemento tierra o elemento fuego, tal, y claro, yo me quedo así como ya, ¿sabes? O sea, en plan desconecto, pero de repente empiezas a sacar el vocabulario así como más técnico, más científico, y es en plan, Dios, o sea, qué guapo lo que ha conseguido de enganchar a todo el colectivo, ¿no? O sea, que pues es más como tirando a hacer acupuntura, ¿no? Por ejemplo, pues ahora en el curso de este fin de semana, pues como Carlos, ¿no? Que se sabe los puntos, y a gente que quizá es mucho más científica y más técnica, y el hecho de utilizar este vocabulario es como que profesionaliza mucho más todo y realmente hace eso, que nos enganchemos. A mí me alucina escucharte, o sea, porque digo, buah, es que como sabe, o sea, los fisios nos perdemos, o sea, realmente, pero que es muy bonito la integración esta que has hecho de todo. La verdad es que sí. Y yo quería preguntarte o sea, ¿en qué momento
tú viste que con esta metodología podías agregar valor o viste que había cierto interés y decidiste crear la marca y empezar a dar formaciones. ¿Cómo fue ese proceso? Pues siempre digo que como la mayoría de las cosas importantes de tu vida son cosas que no buscas, sino que de alguna manera te encuentran, ¿no? Porque yo estudié fisio, luego estudié punción seca, luego estudié medicina china 4 años, empecé a estudiar, dar clases de medicina china enseguida, me achiné mucho, como decía antes, y siempre he ido buscando como, pues eso, estudiar osteopatía, luego estudiar kinesiología holística, o sea, he ido alternando como muy holístico, muy racional, muy holístico, muy racional, y para mí el punto de inflexión, sin buscar formar un concepto, fue estudiar, meterme un poco en todas las técnicas ecoguiadas. Yo me acuerdo que estudié ecografía, luego estudié mesoterapia, luego hice electrolisis, y en un curso de electrolisis con Fermín Valera y con Fran Minaya, pues me acuerdo que Dani Delta Terapias de Segovia y los gemelos de Burgos, los hermanos López Jorcuera, sacaron un pointer. Me acuerdo que estábamos ahí en Donde Prin, ahí tomándonos un pincho de tortilla, y sacaron un pointer que yo no había visto, pues había visto un pointer en acupuntura, pero no lo había visto desde el punto de vista y se había hecho por aquel entonces la primera o la segunda edición de neuromodulación con Fran Ortega y Raúl Valdesuso en Elche. Y me dice, tú tienes que hacer este curso porque estos son 2 chicos de Elche muy jovencitos que además hablan de punto de acupuntura. Mira, dije 4, no sé qué, sacaron el pointer y empezaron a estimularse el nervio espinal. Y esto era un domingo y como somos así, pues yo el lunes estaba apuntado en el curso de Elche. Entonces yo me acuerdo que me apunté al curso de neuromodulación, llegué allí y mis apuntes se fueron convirtiendo, eran todas técnicas ecoguiadas, todos los abordajes de nervios, todo ecoguiado. Y mis apuntes de neuromodulación se fueron convirtiendo en punto de acupuntura. O sea, ellos iban diciendo el abordaje del nervio femoral o del safén o del tibial, con la sonda, todo muy anatómico, sin hablar por supuesto de acupuntura, y yo se fue traduciendo como bazo 6, bazo 9, y cuando terminé el curso dije, joder, es que no son 4 relaciones aisladas y vamos a inventarnos algo, es que es todo. Entonces a partir de ahí yo fui preparándome algo para mí, para estudiar y para darle una vuelta, y se lo compartí a Fran y a Raúl y me dijeron, joder, que esto está guay y vamos a hacer algo. Además ellos se habían formado con Alejandro Lorriaga, que también mete mucha parte de acupuntura, y ahí surgió el concepto, aunque yo ya había hecho ya alguna edición de ENA mío organizado por mí en Madrid. Vale. Pero las primeras ediciones de ENA estaban más achinadas, o sea, eran más tenían esa base anatómica, pero es que yo luego he ido estudiando bastante más neuroanatomía y como yo siempre digo, la mejor manera de estudiar es dar clase. Sí. Es que dar clase te obliga. Yo no sabría lo que sé si no hubiera dado clase ni de medicina china ni de sistema nervioso. Pero ¿en qué momento decides voy a hacer ENA? O sea, ENA como 2016, tal, como marca, como 2016. 2016. ¿Y qué te despertó? O sea, para decir, venga, al final es un emprendimiento. Sí, o sea, no deja bueno, fue esa necesidad. Yo siempre he tenido esa visión de integrar. De hecho, antes de hacer ENA, pues yo publiqué un libro de relaciones de punto gatillo y punto de acupuntura, porque yo veía ahí relaciones. Entonces yo dije, esto hay que integrarlo. Pero claro, no teníamos ese lenguaje de nervio, porque como decíamos antes, el nervio en fisioterapia no. Entonces la antesala al nervio eran los puntos gatillo. Y claro, pero estaba bien, pero la relación con el nervio a mí me... Te voló la cabeza, como dices tú, me voló la cabeza. La relación con el nervio dije, joder, es que esto sí. Porque el otro eran puntos sueltos, los puntos gatillo al final no lo veías como una continuidad. El punto gatillo del peroneado redondo, el del infraespinoso, pero no veías una continuidad. Sin embargo, el nervio ves la continuidad y el origen segmentario. Y ahí dices, es que es el meridiano. Más allá del punto, es el recorrido. Entonces, esta relación es mucho más clara. Y entonces, ahí que fue por 2016, dije, esto hay que... Pero tampoco con una visión de... Yo no sabía si iba a hacer una edición, 2, o iba a ser un curso solo de un fin de semana. Yeah. No tenía ni idea de que pues estaba como ahora, que no sé cuántas ediciones llevo y genial. Me siento súper contento, pero fue por mí, o sea, por compartir. ¿Y creciste rápido? O sea, con ENA. No, ha sido, a ver, no ha sido lento tampoco porque fue 2016, han pasado 8 años ya. O sea, no es lento porque hay muchas ediciones y ya fuera de España, América y tal, pero al principio, pues eso, vas a sitios, sacas cursos con 4 o 6 alumnos, pero cuando confías en algo dices, es que me da igual perder dinero porque sé lo que hago, creo en lo que hago. Sí, es más las ganas de compartirlo, claro, que no tanto el ganar dinero como aparte, empresa, siempre, ¿no? Lo que sí noté desde el principio es que era algo diferente. O sea, yo de lo que estoy orgulloso es que es algo diferente, porque en Invasiva hay mucho, muy parecido. Cada uno cuando damos clase aportamos nuestra esencia, nuestra experiencia, que eso ya es mucho, y está bien formarse con diferentes personas, pero yo por suerte, sin buscarlo, tomé un camino diferente al de mayoría de fisio de Invasiva, que normalmente los fisio de Invasiva hacen todas las técnicas ecoguiadas y luego, pues eso hago de acupuntura a ver estos chinos qué puntos me enseñan para como receta, ¿no? Entonces yo, sin buscarlo, estudié primero lo otro. Entonces el camino mío ha sido un poco el inverso y puedo aportar algo diferente. Y yo creo que eso es lo que ha despertado el interés de la gente, porque como decía Gerard antes también,
me quedo accesible a tanto a los acupuntores, entre comillas, como a la gente más de neuroanatomía, porque, bueno, cuanto más sepa de las dos cosas, mejor, pero podemos llegar a las dos vertientes. Bueno, es que a mí en Madrid me flipó de que consiguieses, o sea, reunir a tantos docentes de invasiva. O sea, y que habían docentes de neuromodulación muy tops. Estaba José Manuel Sánchez, creador de la técnica EPI, y estábamos todos allí y encima estábamos disfrutando del curso. Y, hostia, pues para ti tiene que ser un orgullo haber creado algo que bueno, yo lo considero que es muy grande ahora mismo, que ha crecido un montón. Ha crecido mucho. Y que sale un curso de ENA en X sitio y es que todo el mundo quiere venir a verte. O sea, y, hostia, conseguir eso es heavy. Tú tenías un centro de fisio, ¿no? O sea, tú montaste un centro en Madrid. Sí, el Leganés, que está al sur de Madrid. Vale. ¿Y cuándo lo montaste tú, ese centro? 2011. Yo terminé la universidad en 2003, estuve trabajando en diferentes clínicas, en clubes deportivos y tal, y en 2011 monté la clínica. ¿Y después lo cerraste? Lo cerré en 2021. 10 años. ¿Y cómo fue todo ese tiempo? O sea, ¿y por qué lo cerraste al final? Bueno, porque empecé a viajar más con los cursos y antes era un fin de semana a lo mejor al mes y cuando ya se convirtió en todos los fines de semana al mes, me planteé la opción de meter a alguien pero al final dije, voy a ser yo la persona responsable, yo además me tomo todo con mucha intensidad y dije, voy a estar estresado y tal y decidí cerrar porque viajar los jueves, llegar los domingos, estuve unos cuantos años, pues eso, dándote la paliza del lunes a las 8 de la mañana después del viaje del curso, dar clase hasta el jueves viajar y otra vez así. Y no sé si ya te hacen mayor o tal, pero dices, ya no. Y la verdad es que no me he arrepentido ni un solo día de mi vida de haber cerrado. Y paso a diario por ahí porque mis padres tienen la casa al lado y dije, qué bien estoy sin la clínica. No lo echas de menos. Y mira que me rodeo de personas como vosotros, como José Grau, como un montón de fisios que emprenden, que tienen su clínica. Y os admiro mucho, pero no me da ese toque de decir, joder, podía haber yo hecho algo. No, dije. Sí que es verdad que, o sea, para quienes seamos así como más amantes de nuestra filosofía o nuestra esencia, creo que es muy complicado tener a alguien en tu clínica, por mucha confianza que tengas con él y que pueda transmitir tu esencia. Y yo creo que eso es clave. Sí. Incluso con la técnica pasa, ¿no? Nosotros, perdón, somos un equipo, pero es verdad que no hemos llegado todavía pues, con Paul y con Edu, con David, ahora de hace más recientemente, pero todavía no hemos llegado al punto de Juan no va a una edición. Ya. Todavía la gente asocia mucho, y no sé si llegará, de que yo no vaya a una edición, porque es verdad que la esencia de ENA es difícil transmitir. O sea, no es un curso de punción seca, con todo mi respeto, ¿no? O cualquier técnica que no es de alguien. O sea, es alguien, bueno, sí, de alguien hace 100 años. Entonces es difícil porque es algo muy personal. Cuando tú creas una técnica, como decíamos, o no sé cuándo lo hemos hablado, no es ni mejor ni peor, pero es tu esencia. Entonces, a mí me lo preguntan mucho, aunque ahí ponga que se hace contigo la edición en Barcelona, pero viene Juan y yo, sí. Es que yo creo que el curso de ENA, o sea, es lo que tú dices, yo creo que es muy complicado de que haya un docente solo, o sea, que consigas darlo como tú. No. O sea, pero porque es muy difícil que alguien tenga todos tus conocimientos y los haya integrado de esa manera. Y a otra cosa, ¿cuántas ediciones llevas hechas? No sé, la verdad que Claro. como las cuento por cada organizador, pues llevaré, no sé. La verdad es que no sé, podría decir 80, un número. 90, Sí, no sé, o sea, no sé. o más, o sea, llevas muchas. Sí. Por lo tanto, o sea, para ti, dar una edición es como ya entrar casi en modo automático, ¿no? Sí, bueno, ya lo hablamos antes, Sí. hasta los chistes en cada Claro, momento. Ahora Los viene el chiste tal. Claro, los chistes van cayendo siempre los mismos Sí, y tal. sí. Y en cambio, un curso de neuromodulación percutánea o un curso de punción seca lo puede dar, entre comillas, cualquiera que tenga unas bases. Ya. Sí que habrá gente que tendrá más conocimientos a nivel de neurofisiología y otros que, bueno, quizá aportan más clínica, ¿no? Por eso lo que tú comentabas, que es importante que se formen de la misma técnica con varios profesionales, incluso con varias academias o con varias metodologías. Porque, bueno, cada docente, sea mejor o peor en una cosa, va a ser mejor o peor en otra. Claro. Y todos nos pueden transmitir. Cuando tú das un curso, tú aportas lo que para ti ha sido desde tu filtro, lo que para ti es importante, lo que no, pero eso no significa que sea la verdad. O sea, lo que a lo mejor para ti no es importante, para otro profesor sí, y le llega más a un alumno que lo tuyo. Entonces, al final es que cada alumno se forme con diferentes personas y haga su propia técnica, entre comillas, ¿no? Yo siempre lo digo, es una técnica mía, pero yo siempre le digo a los alumnos de hacer vuestra propia técnica. O sea, esto no es algo cerrado, decir, tenéis que hacerlo así, no salgáis de aquí, es coger el concepto, llevarlo a vuestro terreno, a lo que sois como personas, a lo que habéis estudiado antes, a cómo entendéis la profesión
y hacerla vuestra, ¿sabes? Y ya está. Y al final eso es lo que motiva, el decir, no tiene que ser así. Todos hemos tenido profesores decir, si lo hacéis como yo digo, os vais a triunfar, y si os salís medio milímetro os va a ir mal. No, pues o sea, a lo mejor alguien lo combina con otra cosa que yo no lo hago y le va mejor, ¿no? Entonces eso es lo bonito. Bueno, hay que ir a abrir un poco la mente, ¿no? Y hacer lo tuyo, hacer las técnicas tuyas al final. Eso es lo bonito, porque le das tu esencia a algo. Sí. Entonces, para eso tiene que ser una técnica abierta, y por eso el protocolo que proponemos es algo abierto, es algo dinámico de trabajo. Oye, segmentario, pues nosotros, pues si a nivel segmentario puedes trabajar no solo con aguja, puedes manipular. Entonces, si tú eres muy bueno en osteopatía, manipula la parte segmentaria. La parte visceral, pues si no pues trabajas con PNI, pues ya la parte visceral la haces con PNI. La parte distal puedes tener NES, a lo mejor, yo qué sé. Pero es quedarte con la idea de qué partes del cuerpo trabajar, para qué, y luego cada uno que lo lleve a su terreno. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora mismo estás haciendo mucha formación por Sudamérica. ¿Cómo te surgió esta oportunidad? Pues la primera vez que fue a México fue en 2000, iba a ir en 2020, pasa que fue con pandemia, y fue a raíz de Fran Ortega y Raúl Valdesuso. Ellos tuvieron un alumno que fue Rubén Martínez, que él es fisio español y vive allí en Puebla, en México, y ellos le recomendaron. Ellos fueron a México y le recomendaron a Rubén que, pues para la parte de acupuntura y demás, que fuera yo. Al final no fui por la pandemia y fue en 2021. ¿Y en qué países te pueden encontrar más allá de España? En México ahora estuve en mayo, ahora voy en noviembre otra vez a Ciudad de México, a Mérida, a la zona de Yucatán. Y ahora en julio, en 20 días, ¿hoy qué día es? ¿13? No sé, bueno, el día que sea. Bueno, estamos cuando en emitamos, agosto, en verdad. Claro, 13, bueno, entonces ya he venido de Perú. Has venido. He venido de Estás Perú. moreno ya. No, esto nos para siempre. Acabo de regresar de Perú. Bueno, pues este verano voy a Perú y a Colombia. Y la verdad es que es muy gratificante ir allá, porque es personalidades diferentes, culturas diferentes. En Invasivo han empezado después de nosotros, entonces están mucho más receptivos, y notas un agradecimiento y un cariño y o sea, personas que ves en sus ojos que me has cambiado la vida profesional. O sea, yo he tenido alumnos de llorar, de decir, es que me has cambiado. Y el primer año que fui a México tener que comprarme una maleta porque de los regalos me pasaba de equipaje, o sea, de peso, de equipaje. O sea, que hay mucha diferencia entre... Aquí en España pues somos majos, pero es otro. Aquí como mucho te regalan una cerveza. Sí, una de cada 4 ediciones te regalan una botellita de vino y dices, joder, pero allí de verdad, a mí me lo dijeron, cada vez que vayas a México, a Perú, a Colombia, te va a costar más dar los cursos en España. Ya. Y bueno, a ver, yo soy español, estoy muy orgulloso de dar cursos en España, pero es verdad que lo notas diferente. Y ahí, perdón, ¿qué cultura hay de la acupuntura en esos países? Por ejemplo, en México es una carrera universitaria, es licenciatura en acupuntura humana rehabilitadora. Entonces allí sí que tengo más perfil de alumno que trabajan, que son más acupuntores, entre comillas. Y en Perú y en Colombia no, es más fisio. Como aquí, ¿no? Sí, como aquí. Pasa que es verdad que no están tan formados en invasiva, y en ecografía hay alguno y tal, pero no es tan común. O sea, es como en España, pues a lo mejor hace 15, 20 años. Están empezando y es verdad que la gente que va de invasión normalmente son fisios españoles los que van allá a formar. O sea, al nivel de la fisioterapia, ¿tú dirías que actualmente en estos países es un poquito inferior a España? En invasiva es que han empezado más tarde, entonces no es que sean superior o inferior, es que han empezado más tarde. Entonces están en un proceso anterior. Sí. Entonces es gratificante porque los coges en un momento como más vírgenes y el agradecimiento es mayor, ¿no? Ya cuando vas sabiendo más, pues sí, eres agradecido y demás, pero es difícil sorprender a gente que ya está tan formada, pero gente que está empezando y que a lo mejor utiliza herramientas de trabajo un poco más básicas, cuando abres, yo que sé, hablas de neuroanatomía, das ese bofetón de información, dices, hostia, pues esto que sentimos aquí, encima a gente que ha empezado más tarde y tiene un poquito menos de un conocimiento diferente, es el triple de bofetón, ¿no? No, y creo que también les va muy bien tu concepto y tu abordaje, porque sí que es real que hay allí la fisioinvasiva, todo lo que es la fisioinvasiva ecoguiada cuesta mucho más, porque yo en la pandemia participé en el primer congreso iberoamericano de fisioterapia invasiva y había un profesor que dio la parte de ecografía y él explicaba que la limitación también que había un poquito en Sudamérica y en Centroamérica era el hecho de adquirir un ecógrafo. Claro. Porque los ecógrafos, la gran mayoría de ecógrafos se fabrican en Europa y poder transportarlos allí quería decir que el precio era el de aquí, más aduanas, más transporte, más el problema que les ponían realmente para transportar un tipo de material así. Entonces, claro, habían pocos fisios que a nivel económico se pudiesen permitir esto, porque es un ecógrafo que aquí vale 30.000, pues a lo mejor allí al final, al cambio y todo son 50.000 euros. ¿Cómo eso lo repercutes a nivel económico en una población que también
a nivel adquisitivo es inferior aquí en Sí. España, ¿no? Y eso era un gran filtro para la fisioterapia invasiva en este tipo de países. Entonces, hostia, que le des tú la herramienta de poder hacer los abordajes sin ecoguiar, pero darles como muchas referencias anatómicas, para ello yo creo que también, por eso te lo valoran tanto, que se les ha abierto un mundo. Realmente poder hacer neuromodulación percutánea o mezclar con tu técnica, pero no necesitar la herramienta del ecógrafo para poder hacerlo. Sí, sí. O sea, es un problema a veces aquí en España también. Sí, pues, es un problema aquí en España. Pues allí más, claro. Aquí lo bueno que tenemos la facilidad, entre comillas, de que lo tenemos aquí. O sea, que los fabricantes los tenemos aquí y es más fácil de acceder. Sí, sí. O sea, que bueno. Yo quería preguntarte un poco cómo es tu clínica, ¿no? Cómo es tu día a día, qué aspectos de la acupuntura y PNI integras en la valoración con un paciente y también luego qué herramientas terapéuticas más allá de la electroneuroacupuntura pues te gusta ir combinando. El perfil mayoritario de paciente que tengo es el de dolor crónico, yo creo como todo fisio. Verdad que ya, yo creo cuando vamos evolucionando en tiempo y también cuando das clase, verdad que los alumnos te van mandando pacientes o con familia o pacientes que a lo mejor a ellos no les va bien, entonces es verdad que el perfil de paciente va siendo un poco más complejo, por así decirlo, y muchas veces, casi siempre, con disfunción visceral. O sea, ya desde mi época de medicina china, el perfil de paciente me cambió, porque el empezar a dar clase de medicina china hace que los alumnos fundamentalmente te manden pacientes para acupuntura o para medicina china, pero con problemas digestivos, problemas intestinales. Entonces ya desde los 20 y pocos años empecé a ver pacientes que no eran de dolor. Entonces en consulta tengo una parte más de dolor y tengo una parte que viene más por PNI, por así decirlo, pero que realmente hago una mezcla, hay una fusión de PNI y medicina china. Entonces, bueno, hago la valoración típica de fisio, pero hago la anamnesis mezclando PNI con medicina china y hago la parte invasiva en camilla y luego pues consejo de estilo de vida, sobre todo de PNI de suplementación, consejos de alimentación y estímulos horméticos. Y luego terapia manual hago, sobre todo la terapia manual que más hago y que más ha quedado es la inducción miofascial, que también fue un descubrimiento bonito, esa relación entre la fascia y los meridianos, ¿no? Hay autores como la doctora Langevin, que es una doctora canadiense, o Myers, que hay un libro muy conocido que se llama Vías anatómicas, que hablan de las relaciones del tejido conectivo, de la fascia con los meridianos. Entonces, también me lo llevo ahí un poco a mi terreno. Pero entonces, o sea, ¿cómo es estas relaciones con la fascia? ¿Me puedes hacer...? Sí, pues las vías, incluso con cadenas posturales, ¿no? Esa continuidad de las líneas cruzadas con meridiano estómago, con meridiano vejiga. El último capítulo de Vías anatómicas de Myers hace una relación de la continuidad fascial con los meridianos. Interesante. Y, por ejemplo, la doctora Langevin habla de traducir ciertos conceptos de fascia, de neurofisiología a meridiano, ¿no? Por ejemplo, los meridianos, a medicina china, los meridianos serían los planos de tejido conectivo y los puntos serían la convergencia entre los planos de tejido conectivo. El chi, que es como un concepto muy chino de energía y demás, sería... Siempre hablamos de mecanotransducción en fisioterapia, ¿no? De traducir, cuando hacemos un estímulo con una mano, con aguja, con un aparato, el sistema tiene que traducir un estímulo mecánico a un estímulo eléctrico. Pero realmente, ¿qué pasa ahí? Hay una señalización metabólica, endocrina, neurotransmisores. ¿Por qué eso no podría ser traducible como chi? ¿Por qué no los chinos hace 3.000 años describieron esa mecanotraducción con un concepto metafórico diferente como es la medicina china, ¿no? Entonces, ese es el camino, yo creo, el integrar conceptos neurofisiológicos con los conceptos más o el lenguaje más chino. Te he escuchado algunas veces decir que tu parte favorita eran los abordajes de cara y cabeza. Yo creo que lo comparto bastante porque es como que igual es algo que a los fisios les da un poco de respeto y luego ves que son abordajes igual muy sencillitos y que pueden ayudar a mucha gente. ¿Qué patología crees, o por tu experiencia clínica, has notado más beneficios utilizando la electroneuroacupuntura? Yo siempre que me preguntan y siempre que me dejan hablar de algo, pues eso, te invitan a lo mejor a un congreso, a una charla y tal, si me dejan, elijo parálisis facial. Aunque englobamos parálisis facial, neuralgia del trigémino y disfunción de ATM, porque al final, como decimos en el resto del curso, lo importante no es la etiqueta, sino los nervios que están implicados y cómo abordar los nervios. Entonces, a nivel de cabeza y cara es facial y trigémino, fundamentalmente. Entonces, con eso puedes trabajar tanto parálisis facial como trigémino, neuralgia del trigémino, cefaleas y disfunción de ATM, haciendo más hincapié en unos que en otros. Pero para mí, un antes y un después, la parálisis facial. Aparte de, siempre lo explicamos en clase, ¿no? La importancia de la musculatura inervada por facial y por trigémino a nivel las conexiones con el hipotálamo, las conexiones con el hipocampo, con el sistema límbico. Entonces, trabajar los puntos de cabeza y cara supone una vía de entrada, trabajar a nivel sistémico, trabajar ejes endocrinos. El hipotálamo en PNI se le llama el gobernador de la salud. O sea, en el hipotálamo es el origen de todos los ejes endocrinos que regulan la homeostasis corporal. Entonces, la manera de acceder al hipotálamo con las manos o con agujas es trabajar el trigémino, fundamentalmente, con la oreja o con puntos de cabeza y cara.
y dándole razonamiento inverso, ciertas patologías de cabeza y cara pueden tener detrás una patología emocional o una patología endocrina, metabólica. Entonces son puntos muy importantes que al final casi lo menos importante es el bruxismo, por ejemplo. Pero es lo que supone, ¿no? Y lo que supone a nivel evolutivo, que se estudia mucho en PNI, la musculatura facial y de la mímica es fundamental para socializar, para vincularnos, para marcar territorio, para morder, para cazar, para expresar una emoción, y eso nos vincula, regula niveles de oxitocina, de vasopresina. O sea, es mucho más importante de lo que es tengo bruxismo. Entonces, eso es lo que intentamos transmitir en el curso, decir, hostia, como cuando vemos el mediano, es que el mediano, pericardio 6 o el nervio mediano, modula el vago, trabaja a nivel cardiovascular, o sea, es que lo de menos es el túnel carpiano. O sea, es la excusa para ver el abordaje del punto, pero eso es lo que intentamos transmitir en el curso, decir, es que estos puntos, fijaros todo lo que hace. ¿Cómo suelen evolucionar estos pacientes? Porque normalmente ya llegan bastante desahuciados, ¿no? Sí, normalmente ya sabéis que cuando vienen a consulta de fisio, pues ya vienen como último recurso. En parálisis facial, además, el tema es que los médicos te dicen no vayas por las incinesias. Entonces, bueno, yo también desde hace un tiempo he colaborado en centros de daño neurológico y lesión medular, y ahí he visto también parálisis facial donde tenía internamente mínimas esperanzas. Claro, pacientes con operados de tumores cerebrales, de no sé cuántos años de evolución, y ver unos cambios espectaculares, de verdad. Y yo, igual que comparto los casos que no me van bien, porque todos tenemos casos que no nos van bien, de verdad que la parálisis facial para mí es... Cuando me viene un paciente con parálisis facial, soy una persona optimista de por sí, pero cuando me viene una parálisis facial digo... Vamos a ayudar a esta persona, ¿no? Aparte soy del Atleti, soy una persona optimista, pero eso lo llevas en la sangre. Lo llevo en la sangre, lo llevo en los gérmenes, ¿no? En los gérmenes. Sí, ¿no? En un paciente con parálisis cerebral, déjanos unas perlitas para la gente que no ha hecho el curso. Con parálisis facial. Con parálisis facial. ¿Qué sueles abordar? O sea, ¿qué puntos sueles abordar? Hay puntos, siempre hacemos un poco el protocolo, ¿no? Puntos locales. Sí. A nivel local hay 2 puntos de acupuntura que se relacionan, tienen una relación directa con el facial. Antes de dividirse en sus 5 ramas, lo podemos abordar en el agujero estilomastoideo, que es un punto de acupuntura que está por debajo del lóbulo, que es Sanjiao 17. Y luego tenemos un punto extra que está por delante del lóbulo de la oreja, que es un punto extra, que se conoce como Chianzen, da igual el nombre. Entonces es el tronco, el nervio facial. Es decir, tenemos 2 puntos del facial que están muy cerquita por detrás de la oreja y por delante del lóbulo, que trabajas el facial antes de dividirse. Uno en el agujero estilomastoideo y otro en el tronco. Entonces ahí provocas, es como un tratamiento de un plexo, por así decirlo, ¿no? Sí. Provocas un estímulo global con una sola aguja. Aquí no hablamos de tratamiento segmentario porque es un par craneal y nace de troncolencéfalo, entonces no podemos trabajar a un nivel metamérico. Y luego el resto de puntos, igual que el facial tiene 5 ramas, el trigémino tiene 3, igual tenemos un punto de acción global del trigémino, pero bueno, para parálisis facial en principio no lo pondríamos. Y luego vemos varios puntos donde confluyen facial y trigémino. Ese punto gatillo del masetero, tenemos un punto bajo el cigomático. Entonces relacionamos puntos de facial en este caso con puntos de acupuntura. Estómago 6, intestino delgado 18. Hay un punto muy interesante que trabaja en la zona de la sien, de la sala mayor del efenoides, que aparte del efecto que provocamos en ceja y párpado, tiene una relación con efenoides, silla turca, hipófisis, entonces eso le mete de lleno en ejes endocrinos. Dentro de que todos los puntos trabajan el hipotálamo, ese punto además trabaja la hipófisis. Entonces son puntos que trabajan mucho más allá de lo local, ¿no? Entonces, además yo siempre hago hincapié en una frase que me gusta mucho de la sabiduría popular, ¿no? De la cara es el reflejo del alma, que es algo que se dice, y al final la mente, la parte emocional se refleja en la musculatura facial y de la mímica, ¿no? Entonces es difícil disimular cuando uno está bien o cuando está mal en la cara porque es una musculatura que está ligada al sistema límbico. Entonces trabajar esa musculatura supone trabajar el sistema límbico, trabajar la emoción y trabajar mucho más allá de un dolor. Y de hecho es uno de los impactos que tiene un paciente con parálisis facial es el no poder sonreír, el no poder expresar una emoción, ¿no? Y eso le impacta en su vida mucho más allá de que no puedan cerrar un ojo, de que... Entonces, ¿No te ha pasado que una persona que no puede reírse, tú le haces neuromodulación, le generas el gesto de la risa y se emociona? Sí, claro. De hecho, en los cursos pasa. O sea, en los cursos sabéis que hacemos barrios de frecuencia, 80 Hz, etanizamos y llega la cara y ven en el compañero que provocas una sonrisa y demás y el mismo paciente, el mismo que está haciendo de paciente sonríe. Sí. Y no creo que sea casualidad, porque además es la última parte del curso y están acostumbrados a los barridos, están acostumbrados a que se les mueva el brazo solo, la pierna y no se ríen. Y el hecho de ver una expresión pasiva, por así decirlo, provoca una emoción en el paciente, que en este caso es fisio, además, que sabe lo que le va a pasar y demás, y en los compañeros. Pues imagínate un paciente que lleva años o meses sin poder hacer esa emoción. Entonces es muy, muy gratificante. Yo cuando hago tanto hincapié en eso, porque a nivel personal digo, es muy gratificante. Es muy curioso verlo en los cursos, lo que tú dices, de que da igual lo que abordes, que nadie se ríe, incluso la gente está tensa y en plan, no, bájalo un poco. Cambio en la cara, la gente no piensa, es como que se queda en shock. Y sonríe más, ¿no? Claro. Y dices, hostia, Claro, que ¿cómo puedes estimular esto? hay una parte cuando tú ves una emoción en alguien, empatizas.
eso se estudia también en las vías que se activan en tu cerebro cuando tú ves una emoción en otra persona. Provocas una empatía, entonces eso te genera a ti una emoción. Y te están viniendo muchas parálisis faciales ahora a consulta. La verdad es que sí. O sea, yo siempre se lo digo a los alumnos. Si tenéis la suerte, entre comillas, para el paciente es un marrón, pero para vosotros tenéis la suerte de tener una parálisis facial y os va bien, además son pacientes vamos, a pecho descubierto. Son pacientes que no te ponen ninguna pega, que van con lo que les digas y pacientes que se hacen muchos kilómetros para hacer una sesión con... Ya es como que a los fisios nos cuesta el tema, Sí. porque nosotros ahora nos llamaron para hacer un tipo de un tratamiento para una parálisis facial y es como, te da respeto, ¿no? O sea, y dices, y lo sé hacer, porque bueno, yo te lo he visto hacer yo un montón de veces y que es sencillo como tal, pero es como que nos da... Mira que yo pincho un montón, pero es como que nos da cosa pinchar la cara. Es una zona que no tenemos tan trabajada, claro. Al punto gatillo el masetero, a lo mejor para un bruxismo, pero es lo que tú dices, es que lo bueno es que son fáciles y la mayoría de los puntos los podemos localizar antes con el pointer porque son puntos muy superficiales, agujas todas cortas y no son especialmente molestos. El Sanya 17 que está detrás del lóbulo es un poco el del agujero estilomostoideo más sensible, pero bueno, tenemos una alternativa por delante del lóbulo que es menos molesto, o sea que son puntos fáciles, con respuesta sencilla y que provocan un cambio espectacular y la única manera de hacerlo, de quitarte el respeto a la cara es pincharlo muchas veces. Pincharlo muchas Yo veces. quería preguntarte, en relación un poco al respeto, es cuando tratas con paciente neurológico, ¿cuándo dices, no, esto no lo abordo? Porque, por un lado, veo que muchas veces obtienen un beneficio brutal de las técnicas ya invasivas en general, pero a la vez pienso, tampoco estamos especializados como para saber qué efectos puede tener ese abordaje en su patología o en sus circunstancias. Yo la suerte que he tenido es que los pacientes neurológicos los he visto en un centro donde trabajábamos en un equipo que éramos 20 y pico. Conjunto, ¿no? Claro, entonces estaba muy acompañado de fisios especializados en BOBAT que trabajan, y yo he aprendido mucho ahí, porque a mí me decían, tienes que trabajar a nivel de, para ellos, tronco, core... deviación, todo en un lenguaje que no es nervio. Entonces yo me lo llevaba al nervio y decía, pues mira, cubital y corazón 6 y hacía una mezcla. Entonces realmente la evolución la he ido viendo en equipo, porque trabajábamos en equipo. Es verdad que en consulta privada yo no hace años que no veo un paciente neurológico, yo solo en consulta. A veces la gente como que no entiende, ¿pero esto por qué no lo quieres pinchar? Y dices, bueno, es que realmente igual no tengo la formación tan extensa en neurología. La verdad que es una formación muy diferente, no es difícil, pero sí que es desconocida porque es muy específica. O sea, yo cuando iba allí, yo decía, yo voy a aportar lo que yo sé con aguja y trabajando en equipo, entre vosotros lo que hacéis y yo traducimos, pero yo no soy experto en neurológico. Yo siempre digo, la contraindicación o la precaución o hasta cuándo es cuando pienses que el paciente va por delante de ti. Sea neurológico o no, cuando tengas más que perder que ganar, pues no lo hagas. Pero el paciente neurológico es muy agradecido. Sí. Porque nosotros, es que cada vez nos vienen más. Sí. Y no era el perfil de pacientes que solíamos tener ni hacia donde queríamos encaminar la clínica. Pero lo que nos ha pasado es que te viene un paciente neurológico, tú ya sabes tus limitaciones, yo siempre les digo al paciente, yo no sé tratar a un paciente neurológico, pero al final ellos insisten, ¿no? Ellos quieren que los trates porque alguien le ha dicho que la neuromodulación les puede ir muy bien y dices, vale, yo te voy a hacer hasta aquí y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y sabiendo o diciéndoles que realmente la evolución no tiene por qué ser buena o que yo no sé cómo va a evolucionar. ¿Y qué nos está pasando? Porque están evolucionando muy bien. Ahora tenemos un paciente con tetraplegia que, bueno, él quiso probarlo a toda costa y, bueno, llevamos meses tratándolo todas las semanas y ha mejorado muchísimo. Lo bueno es que los cambios que puedas provocar un paciente neurológico, aunque sean pequeños, a ellos les impacta mucho a nivel funcional, más que un paciente con una ciática, un dolor de hombro. Bueno, que seguramente tengan un tope que un paciente no neurológico no va a tener, un tope de mejoría, pero esos cambios que tú vas a provocar a nivel funcional, en su día a día va a tener una repercusión brutal. Sí, nosotros en este paciente ha pasado de no poder desplazarse solo a poder desplazarse solo con silla. Y tú realmente miras a nivel activo, la diferencia es mínima. Pero ha sido de, oye, ¿y cómo viene de feliz, no? ¿Y cómo va? O sea, yo flipé porque hacía unas semanas que no lo veía de repente. O sea, el primer día no podía pagar con la tarjeta de crédito. El otro día pagó, puso el PIN y yo, espera, vamos a ver, ¿qué ha pasado aquí? Sí, como muy curioso, ¿no? De ver un paciente que, pues, que eso, no podía mover, o sea, no podía mover la mano, de repente, y lo ves, más que nada, ya aparte que se pueda desplazar y todo, el cambio de actitud de vida, ¿no? Que tiene, de que le has cambiado. Y claro, yo le digo, bueno, hemos evolucionado poco, tal, ya, pero poco para él es una vida, o sea, es totalmente un cambio brutal. Y esto hace pues que poquito a poco vayamos visitando más este tipo de pacientes
que no es el nuestro, y creo que falta una formación de fisioinvasiva en pacientes neurológicos. Sí, Sí. ojalá Creo que sería llegue esto. top, o sea, que sería muy, muy top que existiese. Sí. Y yo creo que la gente de invasiva nos tiraríamos de cabeza, Sí. realmente a entenderlo, para poder aplicarlo. Y es bueno, si ya sabes, si te pica el gusanillo, puedes crear ahí un curso Sí. paralelo a AENA. Sí, ahí andan los de Dacer ahí detrás, a ver si hacemos algo. Se pasa que, pues eso, con la vida que llevamos es difícil, lo que hablamos ayer, creo, o antes de ayer, que para crear tienes que parar un poco, ¿no? Para Sí. crear algo con motivación, con tiempo, que no lo veas como un marrón, ¿no? Como una obligación más, es como para un poquito y surge la espontaneidad y las nuevas ideas. Pero bueno, pero sí que... Porque además lo bueno es que no son abordajes muy diferentes. No. Cambia un poco el razonamiento, pero al final el radial es el radial y el ciático es el ciático. Y la diferencia es saber qué hacer en el paciente neurológico. Pero los abordajes son lo mismo que a lo mejor ves en un E15 tobillo o en una epicondilitis, porque el radial hace extensión, supinación, que decide en contra del patrón espástico. Sí, al final el abordaje y la función es lo mismo, lo que tienes que plantearte es qué quieres conseguir. Claro, eso si es. quieres deprimir, si quieres potenciar, es lo único diferente A mí realmente. me impacta mucho que no haya profesionales del sector neurológico en las formaciones de invasiva o que haya muy pocos. O sea, no. Creo que los cambios son increíbles. Yo el primer paciente neurológico que hice fue su hermano, que tiene parálisis cerebral. Y bueno, su hermano tiene una espasticidad muy grande que le hace que le cueste realizar la marcha y le ponen botox cada 6 meses, ¿no? Le deben poner botox a nivel de extremidades inferiores y fue increíble hacerle un protocolo de neuromodulación a nivel segmentario y a nivel periférico. Y es que pasó de no poder estirar las piernas a estirarlas. O sea, solo en una sesión. El cambio es mucho más rápido, aunque luego haya un tope, Sí. pero el cambio es mucho más visual que en un paciente. Sí, pero por ejemplo neurológico. vino su fisio a ver cómo lo abordamos y cómo lo hicimos. Sí que es real, que es un paciente complejo, que cuesta hacer las transiciones, es todo más lento y estuvimos 2 horas de tratamiento realmente, pero su fisio alucinó. De decir, yo esto con técnicas de Bobat o lo que nosotros le hacemos, yo no lo consigo en una sesión, es imposible. Es 100% Bueno, así es imposible. como surgió un poco cuando yo empecé a colaborar con Dacer, fue a raíz de nuestro curso en Madrid, que ellos eran centro y, Pues estaba Lorena, y estaba ¿no? Lorena. Sí. Y cuando terminó el curso nos mandó un WhatsApp, que me acuerdo el domingo que estaba reventado del curso y de los postcursos, Sí. y nos mandó un WhatsApp súper amoroso, además es con Lorena, que es súper intensa. Es que nos decía, es que yo siento que estoy engañando a mis pacientes porque creo que necesitan algo como lo que vosotros hacéis. Sí. Y yo en la vida me había planteado empezar a trabajar en un centro neurológico. O sea, yo fui a Dacer porque allí es donde se organizaba el curso que hicimos. Claro. Y dije, Lorena, yo no quiero trabajar más. O sea, que me he quitado días de consulta para no trabajar más, no quiero. Sí. Pero claro, ella mostró, ella y su hermana, Natalia, una ilusión, un cariño, un interés porque fuéramos a trabajar allí, que dije, joder, pues venga, vamos. Y casi no he ido por agenda, pero bueno, ahí empezó a ir David, ahora ha ido su hermano Óscar, que también trabaja en invasiva. Siguen haciendo invasiva y neuromodulación. Y los fisios de allí de Dacer cada vez están más formados, los hemos ido formando nosotros, vienen a los cursos de ENA también en Madrid. Y estamos integrando ahí la invasiva en neurología y lo bueno es que ellos aparte tienen el conocimiento, son expertos, son fisios en neurológico. Pues, por Es que ejemplo, Dacer es un centro privado, es concertado. Pues no lo sé, la verdad. ¿sabes? Creo que es privado, pero tiene luego como cierta... Como mutuas sí, y cosas pero no así. lo sé muy bien cómo... Porque lo que también veíamos, por ejemplo, con los hermanos y tal, que van a centros que están subvencionados y tal, y es como complicado que un fisio esté 1 hora o 2 horas con, allí con creo un que paciente. sí, allí estamos 45 minutos por paciente. Y si tú te le decías a Lorena o a Natalia quiero 2 sesiones, te ponen 1 hora y media con el paciente. O sea, ahí no tienes problema. Yo creo que son pacientes privados, aunque luego tengan ciertas ayudas o algo, pero son pacientes privados, no son en plan mutuo. Allí tienes 1 hora, 45 minutos, 1 hora por paciente y Claro, trabajas que súper a gusto. Eso Ahí está también, genial. Sí. Sí, otra cosa es los recursos que tenga la organización para poder hacer la sesión, pero Porque hay algunos centros de neurología, por ejemplo, Goodman tiene la parte privada, pero tiene una parte muy grande que va por seguro, bueno, pues se llama seguridad social, y tienen al paciente neurológico al final en grupo, que no y la gente pueden habla dedicarle este fatal. recurso, Claro, ¿no? claro. O sea, que es algo que, bueno, que de momento se podría empezar a hacer en fisioterapia privada a nivel de fisioneurológica, pero que creo que hay un trabajo muy grande para poder introducir esto también en seguridad social, en mutuas, en tal, y conseguir esos cambios como más rápidos, ¿no? Y que eso al final es lo que decimos también con el paciente deportivo traumatológico. es lo mismo. Es coger, mejorarle la función en ese mismo momento para que después, cuando realicen los ejercicios específicos de Bobat o lo que hagan, Perfetti o lo que sea, que lo aprovechen mucho más. Claro. O sea, al final, que consigan dentro de esta patología crónica o patologías degenerativas conseguir, bueno, pues esos pequeños cambios neuroplásticos que
bueno, que harán que ese deterioro sea más lento o que les puedan permitir hacer las actividades de su vida diaria un poquito más fáciles, ¿no? Lo bueno, por ejemplo, de la acupuntura y de lo que hacemos nosotros es que muchas de las cosas, por ejemplo, que hablamos antes de cabeza y cara, trabajar el trigémino, lo hemos visto justo hoy en clase, Sí. supone trabajar vasodilatación cerebral, sirve para enfermedades isquémicas, trabaja la inflamación cerebral, la inflamación sistémica, o sea que hay zonas de trabajar el cuero cabelludo, lo que es craneopuntura, por ejemplo, o puntos distales, puntos en la cara que impactan directamente sobre la vascularización cerebral, o sea que se puede utilizar mucho para pacientes neurológicos. Y a nosotros nos insistían mucho los pacientes, los terapeutas de Bobat, igual que nosotros decimos, hacemos la invasiva y luego la función, ellos simultanear las funciones, porque claro, que con agujas es muy difícil. Ya. Entonces, por ejemplo, la craneopuntura eso sí te lo permite, porque trabajar la zona refleja en el homúnculo de Penfield, Sí. del miembro superior y miembro inferior, a la vez estar haciendo marcha o estar haciendo los ejercicios, eso sí lo hacíamos. Digo hacíamos porque yo ahora ya no estoy yendo. Ya. Pero o sea, ahora hay un abanico muy... Claro, de alguna manera vamos un poco a ciegas, porque no hay estudios que digan... Ya. Vamos un poco... No improvisando porque tiene su razonamiento clínico, Sí, pero no hay 40 años de tendencia en esa técnica en neurología, entonces... Bueno, claro, pues algo no se ha estudiado realmente. Claro, más se hacía pues la punción que hacía Pablo Gallego, creo que es, ¿no? De Zaragoza, que Sí. hacía punción seca para hipertonía y espasticidad, y aparte de eso, en neurológico no hay nada invasiva. Bueno, aquí hay un centro en Barcelona que trabaja con pacientes de Parkinson que están viendo que en la espasticidad, por ejemplo, el sistema PICAF de EPI está generando unos cambios brutales en pacientes espásticos. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues es que hay muchas cosas que no se saben. Pero que funciona, sí, porque se está viendo en la realidad. Yo lo vi en su hermano, lo he visto en pacientes Mi neurológicos. hermano decía que había notado mucho más mejoría en una sesión de estos abordajes que con la toxina. Y dices, eso no tiene ninguna contraindicación y la toxina Butolin. O sea, Claro, que un paciente neurológico te dice que ha notado más cambio con neuromodulación percutánea que con toxina. Bueno, hostia, es para plantearnos qué está habría pasando, que ¿no? ver, Realmente. claro, que nos aporta más beneficio y que nos aporta también más contraindicaciones. Y ahí hacer claro. la balanza otra vez. Sí, sí. Pues hay que estudiar, hay que seguir que estudiando por ese estudiar camino. Otro par de añitos más o 3. Sí. Se nos acumulan los temas para estudiar. Pues yo lo tengo. ¿No tienes más preguntas? No tengo más preguntas. No tengo más preguntas, señoría. Señoría, ¿quieres explicar alguna cosa, alguna anécdota? No. ¿Algún chiste así? No, estoy... ¿Estás bien, no? Estoy bien, estoy bien. ¿Hacemos Me la choco. pregunta del ChatGPT o qué? Venga, Venga. ¿Lo tienes tú a mano? sí. Los penelleros. Los penelleros. Eso también se lo podríamos preguntar a ChatGPT, ¿Cómo? pero bueno, ya en otra ocasión. En otra ocasión, que Otra si no ocasión. son 10 minutos más. ¿eh? Sí, ahora viene mi chapa. Muy buena, ChatGPT. Estamos aquí en un podcast con Juan Miñano, el creador de la técnica ENA, que es electroneuroacupuntura, y vamos a concluir el capítulo y nos gustaría que nos dieses una pregunta para él que fuese divertida, ¿vale? Puede ser de... Él es docente, sobre todo docente. Hace algo de clínica, pero hace mucha docencia. Alguna pregunta que, bueno, que lo podamos poner rojo, que se ponga rojo y que le cueste un poco responder. A ver si nos puedes ayudar. Claro, suena interesante. Podrías preguntarle, Juan, si tuvieras que elegir, ¿preferirías que tus estudiantes de ENA te recordaran por ser un maestro estricto, pero brillante, o por ser el más divertido y relajado, pero con dudas sobre tu efectividad? Eso podría ponerlo en aprietos y añadir un toque divertido al Lo tenemos claro Esa me la todo. sé hasta yo. Responde tú, si quieres. Esa me la sé hasta yo, la pregunta. Mira, por suerte, la voy a responder yo. Por suerte, eres divertido, o sea, haces que la gente se lo pase súper bien en clase y encima aportas muchísimo, muchísimo valor. Muchas gracias. Wow. De nada. Sí, hombre, yo creo que además es que no son incompatibles. O sea, No. es que lo bueno es... No sé, es que nos toca dar clase, yo siempre lo digo, pero es que continuamente soy alumno. Entonces, cuando vas... Yo cuando he ido alguna vez a cursos de alumnos en los que te sientes aquí, el profesor... No es que te sientas, sino que te intentan hacer sentir así. Sí. Y es ¿por qué y para qué? ¿Sabes? Y al final un profesor tiene que ser, luego, que sepa de la materia, pero sobre todo generoso y accesible. Yo creo que son dos virtudes de cualquier docente cuando te toca ser docente. ¿Y por qué no puedes...? Luego es verdad que depende del grupo, de tu momento personal y otras Ya. cosas, pues a lo mejor cuentas 2 chistes o llegas a un fin de semana y cuentas 20 en un día, como ha pasado. Ya, ya. Pero eso surge y no sé, y no tienes que... Yo no asumo ningún rol cuando me toca dar clase, yo soy así y Eres tú, soy ya yo, está. ya está. Y
Y evidentemente tienes que tener, pues depende del grupo, tiene ciertas limitaciones, pero pues prefiero, ¿cómo era la segunda parte? De la opción B, vamos. De, La opción B. de estar claro, ser divertido, pero ser riguroso con lo que quiero darlo y siempre tener claro que puedo tener dudas sobre la efectividad de la técnica, porque siempre lo digo, es que ninguna técnica va a ser 100% efectiva nunca y siempre va a haber un porcentaje de pacientes que la idea es que sea lo menos posible, que no van a mejorar. Y esos pacientes que no mejoran son los que te hacen, pues quiero estudiar PNI, quiero estudiar neurologio, quiero estudiar entrenamiento, quiero estudiar, porque me gusta y tengo limitaciones. Y cuando asumes tus limitaciones, las transformas en motivación. Y eso, cuando eres profe, pues lo transmites. Sí, pues yo que he sido alumno tuyo, te tengo que decir que lo transmites y que al final es un profesor que se queda ahí en el recuerdo porque realmente marcas. O sea, marcas de la manera de dar clase que tienes, que es lo que tú dices. Yo he ido con profesores, incluso de invasiva y de otras técnicas, que bueno, van allí, te vomitan todo lo que saben, están como en otro nivel, coges, acaba la clase y se van y se acabó. Y eso al final no genera adherencia. Claro. Y la manera de transmitir que tienes tú, eso también hace, aparte de pasártelo bien, de que toda esa cosa, todo lo que explicas se genere más adherencia en el alumnado. Yo creo que lo fundamental es creer en lo que hace. Entonces yo transmito pasión, porque es lo fundamental, porque creo en lo que hago y es algo muy personal. O sea, yo lo que digo, para mí es un curso de vida. O sea, es que es algo o sea, sí, soy Juan el profe, pero es que lo que yo transmito es mi experiencia en estos años. Entonces, ¿cómo no lo vas a transmitir con pasión? Si es que es mi vida, ¿sabes? Es mi formación en 3 años de PNI, en 4 años de medicina china, es parte de mi vida. Entonces lo transmites con decir, es que es mi hijo, ¿sabes? Es mi parto. Entonces lo transmito con cariño y con pasión y ya está. Y eso es lo que al final es lo que llega, las cosas de verdad. Pues desde aquí animamos a todo el mundo a hacer el curso de ENA. Sí, sea donde sea, ya sea en cualquier parte. En Barcelona. Sí, en Barcelona. No, en Barcelona sobre todo. Pero no, en cualquier parte de España, en América. La donde próxima sea. acción la tenemos en abril-mayo 2025. O sea que ya os lo podéis ir agendando. Ir escribiendo info@fisiocross.com para realizar 3 plazas. 3 plazas. Quedan 3 plazas disponibles solo. Bueno, pues nada, vamos a ir cerrando el capítulo. Sí. Muchas gracias por Nada, un estar placer. aquí. Se me ha hecho cortísimo. Sí, ¿no? Sí, estamos muy a gusto, nada, a vosotros. Sí. Yo deciros que el cariño que transmitís en todo lo que hacéis, o sea, lo que tenéis aquí montado para un proyecto personal, que al final no da dinero, No, quita nada. dinero, yo solo sé muy bien, por ejemplo, con la música. Sí. Y cualquier cosa, pues eso, las fotos que hacéis para el curso, o sea, que es algo que transmite, pues eso, lo que digo yo de ENA, vosotros lo transmitís con cada cosita que hacéis. Y no sé cómo estará el curso online, pero me lo imagino. O sea, que imagino que será un curso. Ya sabes que nosotros cuando hacemos algo le ponemos mucho amor Claro. Eso sí. y ponemos todos los recursos que podemos y Entonces más. sois un gran ejemplo de eso, así que yo cada vez que vengo aquí súper encantado también. Así que gracias a vosotros. Pues nada, muchas gracias y nada, pues nos vemos en el siguiente capítulo. Que vaya bien, Adiós. chicos. Adiós. Chao.